reproductores femeninos, ¿no? Entonces, yo asumo que usted ya vio algo de esto en el laboratorio, por lo tanto, la clase de hoy le va a servir a modo de complemento. Aquí también me falta incluir sistema reproductor femenino y mama. Eso es cierto porque también se ve un poquito al final de la clase. Entonces, de forma de resumen, usted sabe del punto de vista anatómico que en el sistema reproductor femenino encontramos los ovarios, que es lo que están a llevar un 60% o más de la clase, las trompas de falopio, trompas uterinas o oviductos. Oviducto es la misma cosa. Está el útero, que vamos a hablar un poquito de él más adelante, la vagina y los genitales externos. Esencialmente eso es lo que compone, del punto de vista anatómico, el sistema reproductor femenino. ¿Qué función tiene el sistema reproductor femenino? Proveer las células sexuales femeninas. O sea, la contraparte de los espermatozoides. ¿Qué ocurre? Al igual que cuando hablamos de la espermatogénesis, las células femeninas no están maduras todavía. Tienen que pasar por una serie de procesos que van a garantizar que eventualmente estas sean potencialmente fecundables. Entonces, cuando ya es fecundable como tal, utilizamos el término coloquial ese de óvulo. Pero antes de eso se le llama ovocitos en distintos estadios de maduración o de diferenciación, si lo quieren ver así. También este sistema provee un ambiente adecuado para que se pueda llevar a cabo la fertilización, y una vez que se dé esa potencial fertilización, el útero, sobre todo la cavidad uterina, provee una casita, ¿no? Una casita que le permite al embrión desarrollarse. Fuera de eso, también el ovario tiene una función endocrina, produce muchas hormonas que vamos a conocer nosotros a lo largo de la clase. Entonces, como les dije en la clase anterior, como hasta los 5, 6, 7 años, los niños y las niñas son muy parecidos. Entonces, los caracteres fenotípicos comienzan a ser divergentes, a cambiar cuando viene la estimulación hormonal. Por lo general, eso ocurre primero en las niñas con este evento que se llama la menarca, o también le llaman menarquia, que es la primera menstruación. A partir de ahí, la estimulación hormonal, sobre todo por el estrógeno, provoca una serie de cambios cíclicos, ¿okay? Que las mujeres, no me dejarán mentir, esto forman parte de lo que nosotros conocemos como el ciclo menstrual, también le llaman ciclo ovárico. Bueno, tiene muchas formas de llamarse, al final del día es, en términos generales, lo mismo. Entonces vamos a verlo durante esta clase, haciendo siempre la correlación con los hallazgos histológicos. Entonces, los ovarios son órganos pequeñitos. El tamaño puede variar dependiendo de cuál es el estado hormonal de la paciente. En términos generales son chiquititos, como dice que con forma de almendra. Una nuececita. Entonces, el ovario por fuera tiene su recubrimiento de epitelio, un epitelio cúbico de una sola capa. Eso se llama epitelio de superficie. Es importante porque ese epitelio de superficie parece algo efímero, algo así como light, pero de ahí surgen tumores, ¿ok? Surgen estos tumores serosos y también surgen ciertos tumores que le llaman mucinosos. Entonces, es importante conocer el contexto histológico para saber de dónde surgen estos tumores, porque el tratamiento varía. Se ha propuesto con el tiempo que realmente los tumores serosos, donde están los serosos borderline, los serosos de bajo grado y los serosos de alto grado, que me tocó uno en estos días, no vienen del mismo epitelio, sino que se generan en las fimbrias del oviducto, en un evento que se llama el STIC, Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma. Entonces, ese carcinoma seroso de la trompa intraepitelial supuestamente es la lesión precursora para estos tumores serosos del ovario. O sea, el ovario crece muchísimo, hace papilas, y eso hay que hacer un buen muestreo para analizar bien frente a qué tipo de neoplasia nosotros estamos tratando. Pero claro, eso es patología, yo no voy a hablar de solamente para que usted tenga el contexto, ¿no? Parecido al testículo, el ovario también tiene su capa gruesa de tejido conectivo. También se la va a llamar la túnica albuginea. Del punto de vista anatómico, nosotros encontramos por fuera o más externamente una corteza, un compartimento donde están los folículos ováricos en desarrollo, y más internamente una médula que yo la identifico porque tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, en la histología, tienes por fuera la corteza, ¿okay? Tienes el compartimiento de todos estos folículos ováricos en distintos estadiajes o estadios de maduración, ¿okay?
ves que son diferentes todos, y en el centro tienes la médula con todos estos vasos sanguíneos que provienen del hilio, en este caso el hilio ovárico. Entonces, vamos a comenzar, valga la redundancia, bueno, no es redundancia realmente, vamos a partir del principio, ¿ok? Entonces, hablando de las niñas en este caso, apenas que usted es un embrioncito de un mes, si usted es una niña, ya va a tener sus células germinales primordiales. Esas son como las originales. Entonces, esas células primordiales germinales se van a comenzar a dividir. O sea, pero no es que son ni que 2 o 3 células, son muchas, son millones. Y entonces, como usted es una niña, esas células primordiales van a producir ciertos milloncitos, solamente de células que le llamamos nosotros las ovogonias. ¿Okay? Es el homólogo de las espermatogonias que conocimos en la clase anterior. Entonces, recuerden que son millones. Solamente para que usted se haga la idea, cada ciclo menstrual se selecciona uno, ¿ok? Uno de estos millones, que es como si esto fuera un examen riguroso de selección. ¿Okay? El examen más riguroso de selección para medicina es cuando tú quieres hacer residencia. ¿Okay? Ahí entran no sé cuántos aspirantes y como un 10% aprueba hacer residencia o menos. ¿Okay? Entonces, algo así ocurre con las ovogonias. De su periodo embrionario, cuando tú eres chiquitito, en desarrollo embrionario, tú tienes millones de ovogonias. Entonces, estas ovogonias van a pasar por un periodo de selección bien riguroso para poder convertirse eventualmente en óvulos fecundables. Eso me fui un poquito adelante para que usted más o menos comprenda el concepto. A diferencia de en el hombre, en el espermatozoide, que dijimos que el hombre produce cualquier cantidad de billones de espermatozoides todos los días, las mujeres solo producen un óvulo fecundable cada ciclo menstrual, en promedio cada mes, para que usted se haga una idea. Eventualmente estas ovogonias entran en una profase meiótica bien larga. Las que entran, cool, pero hay otras que carecen de la maquinaria y entonces la gran mayoría va a morir por apoptosis. ¿Okay? Entonces, como la selección, las que pasaron el primer examen se quedan en arresto meiótico en profase y las que no, fuera, out. Entonces, las que sobreviven y entonces entran en esa profase o ese arresto meiótico, entonces cambian y se les denomina los ovocitos primarios, como ese que tienes aquí, ¿no? Esta celulota grandotota, mira el núcleo, lo grande que es, comparas ese núcleo versus las células estromales por fuera, es un núcleo grande, enorme, ¿ok? Ese es el ovocito primario. Ese ovocito primario se va a rodear de una capa de células aplanaditas. Estas capas de células aplanaditas, en este punto le llamamos nosotros las células foliculares, ¿ok? Hasta ese punto, la niña todavía es chiquitita, eso es antes de la estimulación hormonal. Entonces, todos estos folículos que han aprobado esta selección, nosotros hasta este punto le llamamos los ovocitos primarios y en este punto todavía eso no va a crecer. ¿Okay? Todavía eso se va a quedar así como en stand-by. ¿Okay? Como dice aquí, ¿no? En arresto meiótico. Entonces, en este ovario, que es de una persona joven, calculo yo como máximo unos 18 años, tú ves que tienes muchos folículos con ovocitos grandototes, ¿no? En ese arresto meiótico de la profase. Células grandototas, núcleo redondo central y rodeados de su respectiva capa de células foliculares. Entonces, topográficamente, tú, en una paciente joven, por cierto, en una paciente mayor, tú no tienes por qué identificar esto, tú ubicas estos folículos primordiales, los ubicas afuera, cerquita de la corteza. Mire usted, entonces la niña, estamos que era un embrioncito y nació, ¿ok? 9 meses de gestación. Entonces, al momento de que nace esa niña, de todos esos millones de ovogonias que existían, solamente vas a tener 680,000 folículos ováricos en ese punto. Todo el otro resto de millones está muerto, ¿ok? Murió. Entonces, dijimos el nacimiento, del nacimiento saltamos a la pubertad. Digamos que en promedio la pubertad, así que es a los 11 años, ¿no?
Puede ser a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12. Digamos que es a los 11 en promedio. Entonces, desde el nacimiento hasta los 11 años, que es que comienza en promedio la pubertad, por decirles un número, de esos 680,000, solamente van a sobrevivir 460,000. ¿Okay? Es como cada vez que tú pasas la primaria, después la secundaria, después el primer ciclo, después la universidad, y así te vas. Siempre hay una selección rigurosa. Entonces, con los folículos ováricos, los ovocitos, perdón, que también aplica, ocurre un fenómeno más o menos similar. Entonces, todos los otros que no lo lograron, los ovocitos que no lo lograron, los folículos que no lo lograron, ellos van a morir, ¿ok? Y se van a ir muriendo cada vez, porque cada ciclo menstrual, cada vez que la mujer va a ovular, mueren, solamente ovulas uno, ¿ok? Solamente se selecciona uno y todo el otro resto de folículos ováricos se van a morir por atresia. O sea, no pasan el examen, no lo van a lograr. Y ese proceso solo se acaba con la menopausia. Entonces, cada vez que se va a seleccionar un folículo ovárico para que sea un ovocito fecundable, gran cantidad de ellos mueren porque no son aptos o hay uno que es mejor definitivamente para poder pasar el examen. Eso es como si le dijera a ustedes, le voy a dar un premio a uno, ¿ok? En base a la mejor nota. Solamente se le voy a dar a uno. Ponte que sacaron uno, sacó 90 y el otro sacó, uno sacó 90.1 y el otro sacó 90. Ambos son buenos, pero el 90.1 es mejor. ¿Ok? Entonces, solamente aquí aprueba cada ciclo menstrual, aprueba un ovocito. ¿Ok? Entonces, eventualmente cuando llega la pubertad y entonces llega la estimulación hormonal, se selecciona uno únicamente. ¿Ok? Y ese ovocito continúa con su ciclo. ¿Ok? Ese ovocito es el que va a seguir continuando la meiosis durante cada ciclo menstrual. Uno es el que se selecciona. Ahorita vamos a ver por qué unos se seleccionan y por qué los otros lamentablemente no. Calculando desde la pubertad, que yo les puse en promedio a los 11 años porque me gustó ese número, más o menos la vida reproductiva de una mujer dura quizás unos 30 a 35 años. O sea, 11 más 35 son como 46 años. Bueno, es un poquito excesivo, pero en verdad no, porque con las nuevas tecnologías de esta medicina reproductiva, la infertilidad, tú tienes madres muy añosas, ¿no? Por lo menos 40 años antes era impensable, pero 40 años hoy, tú tienes madres, señoras embarazadas a los 40 años normal. Eso es gracias a la ciencia. Bueno, el punto es que desde los 11 hasta los 35 años, tú todos los meses tendrás un ciclo menstrual. Durante todos esos ciclos menstruales, saca la cuenta, uno mensual por más o menos 35 años, más o menos solamente en promedio, si quieres sacar la cuenta más fina, solo 450 ovocitos van a ser liberados en promedio cada mes. De todos esos millones, solo esto es lo que va a ser útil durante la vida reproductiva. Todos los otros millones van a sufrir atresia, ¿no? En este caso es apoptosis, pero atresia se llama a el proceso mental, los cuales los folículos no aptos son degradados, por así decirlo. Vamos a hablar un poquito más de ella más adelante. Bien, en el contexto morfológico, estos folículos ováricos consisten en su ovocito, bien grandote, con su núcleo bien grande, rodeado de su capa de células foliculares. Hasta este punto ves que son aplanaditas y cada uno de ellos va a tener su respectiva membrana basal. Cuando tienes esta morfología con células foliculares aplanadas de una sola capa, eso se le va a llamar un folículo primordial. Esos son con los que la niña nace. ¿Ok? Recuerda que cada mes uno de estos es seleccionado para que siga avanzando en el ciclo de maduración. ¿Ok? Los folículos primordiales. Tú los encuentras hacia la corteza, ves que el núcleo es enorme y tú lo sueles identificar porque está en división. ¿Ok? Está en la primera profase meiótica. ¿Ok? Entonces, cuando comienza la pubertad, promediando los 11 años, ¿qué ocurre? Acá arriba en la hipófisis se comienza a liberar
FSH. Recuerda que FSH es la hormona liberadora, la hormona estimuladora de folículos, Follicle Stimulating Hormone. De acá arriba de la adenopófisis se comienza a liberar FSH. Entonces, esa FSH comienza a estimular para que los folículos primordiales cada mes se comiencen a seleccionar. Entonces, esos que han sido seleccionados comienzan entonces el crecimiento folicular. Más o menos como cuando ocurre el examen de residencia. Cuando hay examen de residencia, todos tenemos que hacer un examen de conocimientos generales, que dura como 6 horas o quizás 7. Entonces, los que aprueban ese examen pueden seguir avanzando a su examen específico. Pero los que no aprobaron, chao, ya, no sigan insistiendo. Algo más o menos ocurre cada mes. Gracias a la FSH de la hipófisis, muchos folículos son seleccionados y pueden seguir avanzando en su ciclo ovárico. Pero los que no son seleccionados, clácata, atresia, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste este crecimiento folicular? ¿Okay? El mismo ovocito va a crecer y también comienzan a dividirse las células foliculares que lo rodean. Y su estroma, que son esencialmente fibroblastos, entre otras células, también proliferan. O sea, todo comienza a proliferar cada mes con la pubertad, gracias a la estimulación esta de la FSH. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y entonces por qué unos son seleccionados y otros no? Bueno, traspolándolo al ejemplo del estudiante, los que aprueban el curso es porque estudiaron, porque se esforzaron y pudieron plasmar en las evaluaciones su conocimiento. El que no hizo el esfuerzo no lo va a aprobar. Entonces tú tienes que reunir ciertas competencias para poder aprobar el curso. Ocurre igual con los folículos primordiales. Solamente los que cumplan ciertas competencias son los que van a ser seleccionados y aprobados para poder proseguir en el desarrollo de estos folículos. ¿En qué se basa eso? Tiene que haber un balance hormonal adecuado. ¿Okay? Por eso es que las personas, las mujeres en este caso, con desbalance hormonal, por ejemplo, en el clásico, en el síndrome de los ovarios poliquísticos, son infértiles. También, como esto ocurre gracias a la FSH, solamente los folículos con la adecuada cantidad de receptores de FSH van a ser seleccionados. O sea que tenga poquitos receptores o ninguno, está listo, ¿ok? Y también va a depender de la cantidad de estrógeno que produzca y secrete la paciente. Entonces, de forma resumida, la FSH, o sea, la hormona estimulante de folículos, favorece que el ovocito crezca. Ves que tienes el primordial aquí y ves cómo las células de la periferia, o sea, las foliculares, se ponen más cúbicas, ¿ves? Comienzan a proliferar. Entonces, un segundito. Papá. ¿Aló? A ver. Listo, seguimos. A ver, entonces dijimos que ciertos folículos van a pasar la preselección. Bueno, ¿qué ocurre con esos que fueron aprobados? Ese ovocito va a sufrir varios cambios. Va a ponerse más grande. El núcleo va a aumentar de tamaño. Va a comenzar a sintetizar más mitocondrias, entre otras cosas. Eso con respecto al ovocito. Las células de la periferia, o sea, las foliculares, también van a comenzar a hacer mitosis y proliferar. Y van a cambiar de ser aplanaditas
a ser células más gorditas, ¿ok? Con una morfología cúbica, pero una sola capa, eso es importante. Hasta este punto, a este folículo entonces le vamos a llamar el folículo primario unilaminar. ¿Cómo lo ves acá? Un ovocito un poco más grande y la capa de células foliculares que lo rodean son más cúbicas, un poquito más cuadraditas. Pero recuerden, una sola capa. Entonces, este se va a llamar el folículo primario unilaminar, ¿ok? Como dice acá, de aquí lo dice la leyenda. De eso, todo esto sale en el Histology Guide, por cierto. Entonces, la estimulación hormonal sigue existiendo, ¿ok? Y entonces las células de los folículos, o sea, las células foliculares, van a comenzar a dividirse y te van a generar acá por fuera un tejido con células estratificadas, ¿ok? Cuando ya hay más de una capa, esta capa entonces se va a llamar la capa de las células de la granulosa, ¿ok? Yo siempre hago la acotación porque no es lo mismo la capa granular o el estrato granular del epidermis a las células de la granulosa que rodean los ovocitos. Eso es completamente diferente. Uno está en la piel y el otro está en el ovario. A la gente le gusta, ay Dios mío, me da rabia tan temprano. Bien, cuando ocurre esta estratificación de las células de la granulosa, el ovocito cambia de nombre, ¿ok? El folículo realmente, porque es el combo, y se va a llamar entonces un folículo primario multilaminar. ¿Okay? Tiene sentido, es un nombre bien acotado. Yo creo que ustedes conocen esto de embrión, pero igual eso lo estoy recordando. En este punto, entre la capa de las células de la granulosa y entre el ovocito, comienza a aparecer esta división rosada, ¿ok? Este espacio rosado bien eosinofílico, eso es material extracelular que se comienza a acumular. Con el tiempo crece lo suficiente y recibe el nombre de zona pelúcida, ¿ok? Asumo que es un concepto que usted conoció cuando daba sus clases de embriología. Bien, esta zona pelúcida está constituida por varias glucoproteínas, como por ejemplo esta ZP3 y la ZP4, que eventualmente van a funcionar como receptores para los espermatozoides. Entonces, lo ves aquí, ¿no? ¿Ves cómo ha cambiado nuestro folículo? Ha cambiado de ser chiquitito, ahora es mucho más grande, y entonces la capa folicular que lo rodea está estratificada. En este punto, a esto se le llama la capa de las células de la granulosa. Y ves que entre estos dos compartimientos comienza a acumularse fluido. Bueno, ese fluido, cuando se acumula lo suficiente, nosotros le denominamos la zona pelúcida, ¿ok? Zona pelúcida. Aquí lo tienen, ¿no? Se llama entonces folículo primario multilaminar. Y ve el estroma por fuera, también comienza a proliferar. Del estroma hablamos más adelante. Bien. Vamos con una aplicación médica de esto, ¿no? Una cosa bien famosa que se le conoce como el síndrome de los ovarios poliquísticos. Entonces, tiene que ver mucho porque hay alteración a nivel hormonal y entonces los folículos en desarrollo crecen sin control. ¿Sí? ¿Por qué hay el balance hormonal? Las razones sobran. Por más que sobran, hay muchas. ¿Sí? Entonces, eso se aborda más que todo en ginecología. Yo les hablo aquí del contexto morfológico. Entonces, como hay un desbalance hormonal, los folículos crecen sin control y se ponen muy quísticos, ¿ok? Más adelante veremos que es normal que el folículo crezca, pero cuando hay desbalance hormonal, crece mucho y se convierte en un quiste. ¿Un quiste qué es? Una cavidad llena de líquido recubierta de su respectivo epitelio, en este caso, su recubrimiento epitelial. ¿Qué ocurre? Estos folículos tan grandotes no sirven, ¿ok? No pueden generar ovocitos maduros capaces de ser fecundados. Por eso es que las pacientes no pueden quedar embarazadas, porque pueden tener sus ciclos ováricos, pero no producen un ovocito capaz de ser fecundado. En otras palabras, eso se llama un estado anovulatorio. Como le dije, la etiología no es clara. Desbalances hormonales, causas congénitas, factores del ambiente. Eso conlleva una personalización paso a paso de cada paciente, que obviamente aquí no lo vamos a poder reproducir. Perdón, reproducir. Ahí se me sale un gallo. Hace rato que no pasaba eso. Y también la presentación clínica es variable. Tiene una paciente que está tratando de quedar embarazada, pero no puede.
por lo general son obesas, y otra cosa que tienen es hirsutismo, ¿ok? Luego tarea busquen eso que es hirsutismo, para su curiosidad. O sea, como la tarea clásica del ovario poliquístico, obesidad, infertilidad e hirsutismo. Gran parte de eso se debe quizás a que también tienes una oposición hormonal, o sea que estas pacientes producen mucho andrógenos. Entonces, hemos hablado hasta este punto que el folículo en desarrollo crece, pero también no olvidemos el estroma que lo rodea, porque ese estroma que lo rodea también crece y con el tiempo forma una estructura histológica que le llamamos la teca folicular. Entonces, esa teca folicular, también se convierte en otros dos compartimientos, ¿no? Repito, cuando tú ves granulosa, lo que lo rodea se llama la teca folicular, y esa teca folicular a su vez se divide en dos compartimientos. Tenemos la teca interna, que la teca interna lo que produce es materia prima para producir los estrógenos. Esos estrógenos son fundamentales porque esos estrógenos son los que le dan los caracteres fenotípicos propios a cada mujer. O sea, los estrógenos son fundamentales. Y tenemos la teca externa, en la que esencialmente encontramos tejido fibroconectivo y músculo liso. Entonces ese músculo se contrae y ayuda a eyectar el potencial óvulo para que este sea fecundado eventualmente. Vamos a ver un chat. Los ovarios con tamaños anormales son causas de infertilidad. Lo que pasa es que cuando tú dices tamaños anormales, ¿qué es para ti anormal? Antes de irnos para allá, tuviéramos que ir a ver por qué el ovario está agrandado de tamaño y a costa de qué. Lo que pasa es que cuando tú me dices un ovario con tamaño anormal, las etiologías son múltiples. O sea, puede tener muchas causas de un crecimiento ovárico. Entonces, pueden ser tumorales, pueden ser neoplásicas benignas o malignas, pueden ser folículos hiperestimulados. O sea, hay muchos, ¿no? Hay muchas razones. ¿Qué te puedo decir yo? Unas se asocian con infertilidad, las otras no necesariamente. Parece que es un tema muy amplio para yo resumírtelo en un sí o no. Antes de responder eso, tenemos que responder por qué el ovario está aumentado de tamaño. Y dependiendo de esa respuesta, puede que sea infértil o puede que no. O sea, es muy amplia la pregunta, la verdad, para resumirla en conceptos tan simples. Entonces, el folículo primario sigue entonces creciendo y entonces él va descendiendo más profundo en la corteza. Entonces, mira aquí la gran cantidad de células de la granulosa que hay. Está totalmente estratificado. Tantas capas que ni siquiera puedes contarlas. Entonces, entre las células de la granulosa comienzan a aparecer estos espacios llenos de líquido, ¿ok? Llenos de fluido folicular. Llega un punto que secretan tanto fluido las células granulosas que estos se fusionan como si fuera una piscina, ¿ok? Al punto que cuando es suficientemente grande, forma un espacio lleno de fluido folicular que se llama el antro, ¿ok? Se llama el antro. No sé por qué le ponen antro, porque el antro hay en otras partes. Por ejemplo, en el estómago hay antro y quizás esos conceptos enredan porque se repiten. Bueno, la cosa es que aquí se llama también antro. Bueno, cuando tú identificas esta cavidad antral en el folículo en desarrollo, bueno, en ese punto, ¿ok? El folículo se llama, bien atinado, folículo antral, o también le puedes llamar folículo secundario. Entonces lo ves aquí, ¿no? Tienes tu ovocito, tienes la capa de las células de la granulosa, bastantes, y tienes entonces tu gran cavidad llena de fluido folicular. Hasta este punto, ¿qué es eso? Hasta este punto, a este folículo en desarrollo le vamos a llamar un folículo antral o también folículo secundario. A mí me gusta más antral porque pues, es como lo lógico, ¿no? Es un nombre amigable. ¿Qué ocurre? Las células de la granulosa siguen entonces secretando más fluido, ¿ok? Más fluido folicular y entonces tú ves que el antro crece muchísimo. El antro crece. Déjame, me están chequeando algo. Me gusta que me chequen esta hora. Me desconcentra. El antro comienza a crecer más y más y más. Paralelo a esto, tú ves que el ovocito tiene como una recubierta especial de células de la granulosa, como si fuera su propio traje. Bueno, las células de la granulosa que lo siguen recubriendo
van a recibir en este punto otro nombre que se llama cumulus ófurus, ¿ok? Cumulus ófurus. Siempre va a estar acompañado el ovocito en desarrollo de su cumulus ófurus. Ahorita mismo no me acuerdo cómo se llama eso es el nombre latino, no me acuerdo cómo se llama en español, la traducción, pues. Entonces, ese cumulus ófurus, cuando rodea completamente al ovocito, también se le va a llamar la corona radiada. Entonces, la corona radiada es importante porque cuando el ovocito abandona el ovario, él tiene que irse con su traje espacial, ¿ok? Como si fuera un traje de astronauta. Bueno, el traje de astronauta que le va a permitir al ovocito sobrevivir fuera del ovario se llama entonces la corona radiada. Porque además de decirle, muchachos, que la fecundación no ocurre en el ovario, ¿ok? El ovario hace que el ovocito se desarrolle y después el se eyecta. Pero no es que se eyecta solito, se eyecta junto a su corona radiada que lo protege y lo guía en su camino rumbo a la potencial fecundación. ¿Ves aquí, no? Tienes tu ovocito en desarrollo y ves que lo rodea su corona radiada, ¿ok? Entonces, cuando él abandone ese óvulo al momento de la ovulación, vaga redundancia, pero hay que decirlo así, él se acompaña de su capita de las células de la granulosa. Una mitosis aquí. Claro, todo eso creció a punta de proliferación. O sea que, por supuesto, que tiene que haber mitosis. Bien. A todo esto, el antro sigue creciendo. ¿Okay? Crece tanto que llegamos al punto en el cual tenemos lo que le llamamos el folículo de De Graaf. Una cosa importante, no es folículo de Graaf, porque el que lo descubrió se llamaba de Graaf, ¿ok? Por ejemplo, es como yo me llamo Ricardo, no me llamo Ricardo Graaf, me llamo Ricardo de Graaf, ¿ok? Entonces, el nombre es folículo de Graaf. Siempre escucho que llamamos folículo de Graaf, eso está mal dicho. Es folículo de Graaf, o también le puedes llamar folículo maduro, ¿ok? Folículo maduro. El folículo maduro tiene tanto fluido folicular que inclusive es detectable a través de ultrasonido. O sea, eso es bastante. Estamos hablando de que era una celulita chiquitita antes y crece lo suficiente para que lo puedas ver por ultrasonido. O sea, grandotote. Casi 2 centímetros. Entonces, tú puedes ver que proporcionalmente aquí, la cantidad de antro, o sea, de folículo, se ve mucho más grande en comparación con la capa de la granulosa. ¿Qué ocurre? Que el fluido crece mucho más rápido y la granulosa no prolifera tan rápido. Por eso es que se ve así como a punta de puro líquido, ¿okay? Como que no le llevan el ritmo. Importante es que este folículo de De Graaf va a tener una teca bien gruesa, ¿ok? Y más o menos todo este crecimiento folicular dura en promedio unos 90 días. O sea, esto está ocurriendo constantemente. No es que todo ocurre al unísono. O sea, siempre tienes distintos folículos en distintos estadiajes de desarrollo. Bien, vamos a dejar de De Graaf ahí un rato y vamos a ver qué ocurre entonces con los otros foliculitos. Bien, los que no lo lograron, lamentablemente, tienen que morir y estos se degeneran por atresia folicular. Entonces, durante la atresia folicular, toda esa maquinaria que hemos discutido se cae, ¿ok? Se cae, se disrupta, esa palabra no existe en español, se degrada y esas células mueren por apoptosis y el resto es fagocitada sobre todo por los macrófagos. Importante es que no solo los folículos primordiales chiquititos sufren atresia. Hay folículos de De Graaf perfectamente aptos que también sufren atresia. Pero ¿qué ocurre? Hubo un folículo de De Graaf que fue superior a él. ¿Okay? Entonces, como hay uno superior, uno que ganó 90.1, el que ganó 90, por muy bueno que sea, no es el mejor y también puede sufrir atresia folicular. Durante esta atresia, la granulosa se rompe. ¿Okay? El ovocito se autoliza, la zona pelósea también se cae toda y todo eso se convierte como un cadáver de lo que alguna vez fue un folículo. Entonces, llegan los macrófagos y crac, 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 se lo comen todo. ¿Okay? Se lo comen todo. Lo que nosotros conocemos como menopausia, que es cuando ya la estimulación hormonal cae al punto que no se puede llevar a cabo un embarazo, ocurre cuando la reserva ovárica son más o menos 1000 folículos. ¿Okay? Eso es bien poquitito. Teóricamente, eso ocurre más o menos a los 40 años. Eso es variable, como les digo, ¿no? Eso no es una cosa bien descrita. Y hoy en día, con las técnicas de reproducción asistida, eso ha cambiado. ¿Okay? Usted eso lo estudiará quizás cuando es su curso de ginecología. Bien.
Antes de seguir con el folículo de Graf en desarrollo, tenemos que discutir qué ocurre a nivel hormonal. O sea, todo el desarrollo del folículo chiquitito hasta el de Graf tiene que ser estimulado por hormonas, ¿ok? La ovulación como tal, que es cuando se eyecta ese ovocito para ser fecundado, eso tiene que ser estimulado por hormonas. Entonces, cuando ocurre esa ovulación, recuerden que el ovocito es liberado del óvulo, ¿ok? Eso es lo que llamamos nosotros la ovulación. Eso ocurre más o menos el día 14 o a la mitad del ciclo ovárico. O sea, poquito antes de que esa ovulación ocurra, en el ovario aparece como una especie de espinilla, como una protrusión que, valga la redundancia, protruye de la túnica albuginea. Bueno, esa espinillita que sale ahí, que representa el ovocito que está tratando de salir, se llama estigma. ¿Okay? Estigma como las marcas que le serían supuestamente a Jesucristo, etc. Investíguenos si les interesa. Se llama estigma. ¿Ok? Entonces, en los humanos, mejor dicho, en las humanas, un único ovocito es liberado durante este ciclo. Claro, pueden ocurrir condiciones anómalas donde no se libera ninguno o se liberan dos o más. Eso tú lo conocerás cuando es tu clase de obstetricia, que es lo mismo que ginecología, por cierto. Bien, cuando llegamos hasta ese punto, recordemos que hasta este punto, por cierto, los ovocitos están arrestados en la primera profase meiótica. Entonces, cuando el que lo logró, el más apto, pasa la última prueba y es aprobado, valga la redundancia, entonces ese que fue seleccionado va a completar esa primera división meiótica. ¿Ok? O sea, recuerden que él está arrestado desde la etapa fetal y es hasta este punto que él es seleccionado que él puede entonces completar su primera profase meiótica. Mira, esto es lo que ocurre aquí. Aquí tienes tu D-Graf, o tu, mejor dicho, tu D-Graf, folículo D-Graf. Entonces, ves que él tiene que protruir a través de la túnica albuginea del ovario. Entonces, él tiene que salir de ahí. Bueno, eso ocurre gracias a la formación del estigma. Entonces, chao, hablamos. Gracias a cualquier cosa. Entonces, él va acompañado de su corona radiada o también del cúmulus óforo, ¿no? Que esencialmente son cosas iguales. Corona radiada es cuando él se libera totalmente. Bien. Entonces, una vez que el ovocito seleccionado completa su primera profase meiótica, entonces recuerden que cuando una célula se divide, se generan dos células hijas. ¿Okay? Entonces, una célula hija va a quedarse con casi todo el citoplasma. Con el citoplasma le vamos a llamar nosotros, eso es María Eliana, por cierto, dejen la puerta abierta. Esa célula se llama el ovocito secundario. Y su hermanita, quizás no tan favorecida, se va a llamar, que va a ver todavía, se llama el primer cuerpo polar. ¿Ok? Este primer cuerpo polar no es viable. ¿Qué ocurre? Cuando tú puedes ver el primer cuerpo polar, quiere decir que tienes un ovocito secundario. ¿Ok? O sea, esa es como la aplicación de esto, la utilidad. Bien. Eventualmente, el ovocito secundario tiene que ser expulsado. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, ese ovocito secundario va a entrar en una segunda fase de meiosis. Y esa meiosis solo se completa si ocurre la fertilización. ¿Ok? Solo se completa si ocurre el embarazo. Bien. Entonces, todo esto tiene que ocurrir gracias a el soporte hormonal. Y una hormona, aparte del estrógeno y la FSH, una hormona que es fundamental para que ocurra esto es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante lleva a cabo una serie de eventos y procesos que favorecen que nuestro folículo dominante pueda proseguir este proceso de la ovulación. Gracias a la hormona luteinizante, también la llaman la LH, se puede entonces seleccionar un ovocito para que complete la primera meiosis que, repito, venía desde la etapa fetal. Eso ocurre gracias a la LH. Esa hormona luteinizante también favorece que la granulosa produzca más fluido folicular. Ese fluido folicular, al final del día, lo que hace es disolver la barrera que existe entre la sangre y el folículo para que pueda entonces salir ese ovocito secundario eventualmente. Porque también facilita la formación de la fase del estigma.
y debilita la pared ovárica. ¿Okay? Recuerden como que disolverla para que el ovocito pueda salir. Y finalmente, recuerdan la teca externa. La teca externa tiene bastante músculo liso que cuando esto ocurre, ese músculo liso se contrae y entonces favorece que se difunda el líquido y entonces se pueda comenzar a disolver la pared de ese ovario al momento de la ovulación. Se recuerden que todo esto ocurre a nivel de la hipófisis, ¿ok? La hipófisis libera FSH, LH y eso provoca un balance hormonal que tiene que ser ideal para que esto ocurra. O sea, nunca puede ocurrir esto que estoy hablando yo en el contexto de un desbalance hormonal. O sea, es imposible y aparte es ilógico también. Bien. Vamos a decir que todo se generó adecuadamente en un contexto de un balance hormonal bien regulado. ¿Okay? Eventualmente el folículo de De Graaf crece tanto y la pared se debilita tanto, la pared del ovario, que con el tiempo se rompe la pared del ovario cuando se da la fase de estigma. ¿Okay? Entonces, cuando se da la fase del estigma, se libera el ovocito secundario acompañado de su corona radiada, gracias al que el músculo liso de la teca externa se contrajo. ¿Okay? Entonces, ves que este ovocito secundario se libera, ¿ok? Y él llega a la trompa de falopio. Entonces, en la trompa de falopio es que puede entonces ocurrir la fertilización. Entonces, desde que ocurrió esto hasta la fertilización, ese ovocito solamente sobrevive más o menos unas 24 horas en esta trompa de falopio. Si en estas 24 horas no ocurre la fertilización, él se puede morir. Y entonces tenemos que comenzar todo de nuevo. Por eso es que es importante, sobre todo para las mujeres que son regulares, tú puedes calcular cuándo ocurre esto más o menos. Y tú sabes muy bien que los días que no ocurre esto, es poco probable que tú quedes embarazada. ¿Ok? No puedes quedar embarazada si no hay ovocito secundario dentro de la trompa de falopio. Entonces eso se llama el método del ritmo. ¿Ok? Pero para el método del ritmo, realmente no, el método del ritmo, es que existe el método del ritmo vulgar del pueblo, el que no sirve para nada, que es que supuestamente el hombre durante el acto sexual, cuando vaya a cular, esto sale, ¿no? Entonces eso, este es el método del ritmo que no sirve para nada. Este otro método del ritmo consiste en el cálculo de los días. Cosa que tú sabes que antes del día 14 no va a pasar nada y después del día 18 más o menos tampoco puede pasar nada. Pero para eso tienes que saber un poquito de biología. ¿Okay? Este es el que yo considero el método del ritmo. Para mí el otro no sirve para absolutamente para nada, por cierto. Bien, todo cool. ¿Ok? Liberaste el ovocito secundario a la trompa. ¿Ok? Pero bueno, ¿y qué ocurrió con lo otro, con el ovario? Bueno, no, el asunto no acaba ahí. En el ovario comienzan a aparecer otros procesos, ¿ok? Y en el ovario, las células que se quedaron de la granulosa comienzan a generar una estructura que vamos a conocer que se llama el cuerpo lúteo, ¿ok? El cuerpo lúteo. Entonces, el ovocito secundario se liberó y ves que toda esta granulosa y la teca comienza a cambiar y forma esta estructura amarillita o anaranjadita, por cierto, que se llama el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo es fundamental porque él tiene la función de secretar hormonas, ¿ok? Entonces, en ese cuerpo lúteo vamos a ver ciertos cambios histológicos bien importantes que ahorita yo les presentaré, ¿ok? El cuerpo lúteo, ¿qué hace? Él es estimulado por la LH, o sea, la hormona luteinizante, y él comienza entonces a secretar una hormona que no habíamos hablado hasta el momento. Comienza a secretar progesterona. O sea, la progesterona es fundamental para poder llevar a cabo el embarazo. Dicho de otra forma, el cuerpo lúteo también es importante para que el embarazo pueda progresar. Y también secreta algo de estrógeno. Pero más importante es esto, que el cuerpo lúteo secreta progesterona. Bien, cuando tú ves esto en un ovario, ¿ok? Ves este quiste lleno de material hemorrágico y rodeado de estas células amarillas, anaranjaditas, es un cuerpo lúteo, ¿ok? A veces, por lo general, son así chiquititos, se pueden poner quísticos, se llama quiste de cuerpo lúteo, no pasa nada con eso. Bueno, si tú ves esto, quiere decir que la paciente ovuló, ¿ok? Solamente se genera esto cuando después de que ha habido la ovulación. Eso es perfectamente hasta cierto punto
normal. ¿Okay? El cuerpo lúteo es evidencia de que hubo ovulación. Bien, en el cuerpo lúteo, las células de la granulosa se luteinizan. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentan de tamaño y se convierten en células con abundante citoplasma eosinofílico. ¿Okay? Eso ocurre por la influencia de la hormona luteinizante. Entonces, recuerda que esto ocurre tanto para la granulosa, que va a producir estradiol, que es precursor del estrógeno, y también para la teca. La teca va a comenzar a producir es bastante progesterona. Bien, lamentablemente, si no ocurre el embarazo, toda esta maquinaria se cae, ¿ok? Deja de producirse hormonas y entonces el cuerpo lúteo también va a sufrir apoptosis. O sea, todo lo que yo estoy hablando, si no hay embarazo, no sirve para nada, ¿ok? Qué maldad, por Dios, qué maldad desde el punto de vista biológico. Bien, esto que está aquí es un cuerpo lúteo, ¿ok? Lo ves que es una estructura grandotota, ¿ok? Y en el centro tienes una cavidad llena de fluido. Cuando le haces aumento a esto, tú ves que las células que construyen ese cuerpo lúteo son células grandototas, ¿ok? Con bastante citoplasma eosinofílico y bordes celulares bien definidos. Estas son las clásicas células luteinizadas. Bien, vamos a decir que no hubo embarazo, tristemente o felizmente, dependiendo de la decisión de la persona, ¿no? Puede ser las dos caras de la moneda. Bueno, el cuerpo lúteo se va a degenerar, va a dejar de producir progesterona y cuando se acaba la producción de progesterona, entonces viene lo que nosotros conocemos muy bien como la menstruación, ¿ok? Cuando viene la menstruación, se acabó el ciclo y entonces eventualmente vuelve y comienza cíclicamente cada mes, ¿ok? A menos que ocurra el embarazo. Bueno, el cuerpo lúteo, todo se desbarata, ¿ok? Sus restos son fagocitados por los macrófagos y después se llena eso de fibroblastos que comienzan a secretar bastante colágeno. Ve esto que parece como una cicatriz. Bueno, esa cicatriz es lo que fue alguna vez el cuerpo lúteo. Bien, esta estructura que usted ve acá, que es puro tejido conectivo, se llama cuerpo albicans, ¿ok? El cuerpo albicans es evidencia de que no hubo embarazo y por lo tanto hubo regresión del cuerpo lúteo. De eso es normal encontrar en las histerectomías de pacientes posmenopáusicas, están llenos de cuerpos albicans, cosa que es perfectamente normal y esperada. Quiere decir que cada vez que usted menstrua, usted tiene un cadáver de este cuerpo lúteo en su ovario. O sea, tienes un cuerpo albicans. Bueno, vamos a suponer si sí ocurre el embarazo, si ocurre la fertilización. Entonces, el cuerpo lúteo no tiene la maquinaria para aportar la cantidad de progesterona. Entonces, aparece otra hormona, que es esta gonadotropina coriónica humana, o sus siglas en inglés, la HCG. Entonces, esa hormona es la que mantiene la circulación de progesterona y es la que entonces sí tiene la maquinaria para poder llevar a cabo el embarazo. Por eso es que si tú te vas a hacer una prueba de embarazo, lo que te miden es esto, la presencia de la presencia de gonadotropina coriónica humana. Puede ser cualitativa o cuantitativa. ¿Ok? Cuando tú tienes eso, quiere decir que existe un embarazo. ¿Ok? Quiere decir que existe un embarazo. Eso es lo que se mide en una prueba de embarazo. Bien, hasta este punto con el ovario. Voy a parar unos 2 minutos y ya regreso.
Bien, porque entonces una vez que ocurre el embarazo, esa gonadotropina clónica humana es la que va a desarrollar las estructuras del trofoblasto, que eventualmente va a ser la placenta, etcétera, ¿no? Asumo que son conceptos que usted ya conoció en su clase de embriología. Bien, dejando a un lado por el momento los ovarios, vamos a estudiar los otros elementos del sistema reproductor femenino. Tenemos los oviductos o las trompas de falopio, que como ves aquí no están sostenidas por los ligamentos uterinos. Ves cómo el ovario está en íntima relación con la trompa de falopio. Esas proyecciones que aparecen como si fueran unos deditos, se llaman las fimbrias. Las fimbrias favorecen o ayudan a atrapar esos ovocitos durante la ovulación y la formación del estigma. Del punto de vista anatómico, tienes varias partes, ¿no? El infundíbulo, la ámpula y el istmo, que es el que conecta con el útero. Importante es porque pueden ocurrir embarazos ectópicos. En esto ya tengo uno ahí que tengo que ver ahorita más tarde ahí en Punta Pacífica, que es que la fecundación se da aquí, pero normalmente cuando la fecundación se da, ese óvulo fecundado viaja hasta la cavidad uterina. Bueno, si no viaja y se queda estancado ahí, el cigoto comienza a desarrollarse en esta zona. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto aquí no crece. ¿Okay? Eventualmente, el óvulo fecundado, en este caso el cigoto, sí crece. ¿Okay? Crece lo suficiente como para destruir esa trompa y esto es potencialmente fatal. Es una urgencia quirúrgica, por cierto. Un paciente hay que tener toda la trompa. Bien. El oviducto, yo sé que usted lo conoce ya. Cuando lo ves en el microscopio, ves muchos pliegues complejos que parecen como unos laberintos. Ese oviducto también tiene su capa muscular gruesa y por fuera tiene su serosa. Cuando nos acercamos, el epitelio que recubre esa mucosa o que consiste de esa mucosa es un epitelio cilíndrico simple con cilios, en el cual vamos a identificar dos células, las ciliadas, que agarran y empujan ese cigoto, ¿ok?, hacia la cavidad uterina en un evento homólogo de lo que hace tu epitelio respiratorio, que agarra las secreciones y las bota hacia afuera, ya sea para que las escupas o para que las deglutas, lo que más te gusta a ti. Y en ese epitelio del oviducto también encontramos estas PEC cells o RTPECs. Son chiquititas, sin cilios y que secretan moco, ¿no? Ese moco también tiene, porque tiene que estar bien lubricado eso para que pueda transferirse adecuadamente ese cigoto fecundado, es una redundancia por cierto, hasta la cavidad uterina. Ve los pliegues complicados de la mucosa del oviducto, también le llaman plica a eso, y cuando vemos como aumento, ves la célula cilíndrica con cilios y ves otras más chiquititas que no tienen cilios. Estas son las PEC cells con la función de producir secreción mucosa lubricante. Bien, un segundito acá. Entonces, el oviducto tiene varias funciones. Quizá la más importante es cuando hay la fecundación, es transportar, como es aquí, el ovocito fecundado hasta la cavidad uterina para su eventual implantación. Eso ocurre gracias a la acción de los cilios y a la contracción de la pared de músculo liso. Definitivamente, eso también todo está estimulado por la función hormonal. Y dentro del ovocito, perdón, del oviducto, también se adquieren factores que capacitan al ovocito y el espermatozoide para que la fecundación pueda ser lo más efectiva posible. ¿Okay? Importante lección. La fecundación ocurre a nivel de la trompa de falopio. Una cosa es fecundación y otra cosa es implantación. La implantación ocurre es en la cavidad uterina. Todo sitio donde no ocurre implantación en la cavidad uterina es considerado un embarazo ectópico. Ectópico porque fue en un lugar donde normalmente no es. Pues una trompa de falopio, puede ser una cavidad uterina. Busquen la literatura y hay sitios absurdos donde hay descritos embarazos ectópicos. Bien. La aplicación médica del oviducto. ¿Okay? Está este procedimiento que es bien conocido, son las famosas salping. Salping viene de salpingectomía. ¿Okay? Salpinges también llaman las trompas de falopio y ectomía, que es de resección quirúrgica. Realmente las ligan y entonces, si no hay trompa de falopio,
el ovocito fecundado no puede viajar entonces hasta la cavidad uterina y no puede haber embarazo. Me puedes preguntar a mí, bueno, pero entonces esto se queda aquí. No, esto se saca, ¿ok? Esta parte con la fibra la sacan y eso me lo mandan a mí, ¿ok? Para que yo cerciore que efectivamente eso es trompa de falopio. Entonces lo que le queda a la paciente es este muñoncito acá. En este muñoncito que está ligado no puede haber embarazo porque no hay acceso a la trompa de falopio. Bien, similar a lo que discutimos con la orquitis, también pueden haber ITS que asciendan y lleguen hasta las salpinges, hasta la trompa de falopio. Cuando eso ocurre, se llama una salpingitis. ¿Okay? La salpingitis, como les dije, todos estos bichos son perfectamente manejables con antibióticos. El problema es si la paciente no busca ayuda a tiempo, eso va a inflamar mucho. ¿Okay? Hay mucha inflamación, mucha reparación, que si ocurre el suficiente tiempo, aquí esto se puede fibrosar todo. Se llena de adherencias y entonces eso es causa ya sea para infertilidad o también se asocia con mayor incidencia de embarazos ectópicos. ¿Okay? Entonces ve que es una cosita grave. ¿Okay? Comenzó como una cosa, un evento tonto, una ITS que es perfectamente manejable, pero si no se le da tratamiento puede terminar en esto que usted ve acá abajo. Bien. Saltando al útero, lo describen como un órgano con forma de pera. Bien, esto que usted ve aquí es un útero, un corte coronal, en la parte anterior y la posterior, y lo que tienes aquí es un famoso dispositivo intrauterino, ¿no? Un DIU. Bien, hacia arriba, la parte más prominente es el fondo, ¿ok? Todo esto es el cuerpo, y hacia acá abajo con el cervix tenemos entonces esto se llama el istmo, ¿no? Entonces el cervix tiene un orificio, ¿okay? El que abre hacia la vagina se llama el orificio cervical externo. Y el que conecta con la cavidad uterina, o sea, con el canal enocervical, es el orificio cervical interno. Voy medio rápido porque yo asumo que usted verá esto en anatomía en su momento. ¿Qué me interesa a mí con la histología más que con anatomía? Que la mucosa exocervical es distinta a la mucosa endocervical. Y eso es lo que le voy a explicar más adelante. Bien. Desde el punto de vista histológico y también anatómico, cuando tú cortas un útero, existe una parte de él que tiene serosa por fuera. A veces también le llaman eso perímetro. Yo prefiero decirle serosa porque perímetro es como muy complicado para mí. Dependiendo de la anatomía, también puedes tener capas de tejido conectivo. No sé si tengo un corte de eso para explicárselos. Creo que no. Eso es anatomía, ¿no? Pero bueno, eso no importa, eso lo ven en anatomía, repito. Lo más importante del útero es la gran capa de músculo liso. Se llama miometrio. Es un músculo bien prominente que cuando hay el embarazo cambia muchísimo. Crece mucho de tamaño por mecanismos tipo hiperplasia e hipertrofia. Y por dentro, o sea, la capa más interna, tú encuentras una mucosa con su epitelio. Es un epitelio cilíndrico simple que dependiendo de la estimulación hormonal va cambiando. Así como cambia el ovario, el endometrio también cambia. Yo no sé este corte por qué lo hicieron así. ¿Okay? Esto es un corte axial. O sea, eso no se hace en la práctica de nosotros. Pero bueno, se los traje aquí para que tú compares lo grueso del miometrio. Todo esto que tú ves aquí, todas estas fibras que se entrelazan, todas esas son fibras de músculo liso que constituyen el miometrio. Y esta rayeta que está aquí, esta es la cavidad endometrial y por fuera su respectiva serosa. Cuando hay embarazo, gracias a la estimulación hormonal, esto crece muchísimo. Aquí, según ha tenido hijo o tiene una familiar que ha tenido hijo, digo, no hay que ser médico para entender los cambios durante el embarazo. ¿Por qué? Porque esas fibras musculares lisas se hipertrofian y también hacen hiperplasia. Y también aumenta la producción de colágeno. Todo eso fortalece muchísimo al útero. ¿Okay? Es el equivalente de un atleta de alto rendimiento que entrena mucho y sus músculos y sus tejidos, huesos, etcétera, cambian. O sea, son más fuertes que, por ejemplo, los míos que soy sedentario. O sea, yo no tengo la misma musculatura que un tipo que alza pesas todos los días. No, él es más fuerte que yo, por así decirlo. Entonces, el útero del embarazo es mucho más fuerte que un útero, pues, del no embarazo, por así decirlo, porque tiene mucho más músculo liso. Bien, esto es curioso porque cuando el embarazo se acaba, con el tiempo el útero se hace chiquitito y regresa a el tamaño original. O sea,
así de sabio nos hizo Dios. Bueno, las mujeres, pues. Bien. Esto que tú ves aquí, nuevamente, es un corte axial de un útero. Ves por fuera las fibras musculares lisas, ¿ok? Bien eosinofílicas, y todas estas glándulas que tú ves aquí con sus luces, esto es el endometrio. Tú me puedes decir, hey, pero tú dijiste que el miometrio es más grueso. Bueno, recuerda que el endometrio cambia. Y en esta fase, que es la fase secretora, el endometrio se pone bastante grueso, ¿okay? Porque en la fase secretora, el endometrio se está preparando para recibir al potencial ovocito fecundado, ¿okay? Eso fue un spoiler. Más adelante hablaremos qué ocurre en eso. Bien, lo que sí nos vaya un poquito grueso aquí es hablar del endometrio. El endometrio está constituido por sus glándulas y por su respectivo estroma. Bien, en el estroma de él tú encuentras colágeno tipo 3 sobre todo, muchos fibroblastos y bastante agua, bastante sustancia fundamental amorfa. Por eso es que es importante conocer la clase de tejido conectivo para poder hablar de estas cosas entonces. Bien, las glándulas endometriales de forma general son glandulitas chiquititas con epitelio cilíndrico simple. Puedes tener células ciliadas y secretoras dependiendo del ciclo, de la fase del ciclo en la que te encuentres. Y de forma colectiva también le llaman glándulas uterinas. Yo le digo endometrio y punto. Bien, el endometrio tiene dos capas. Está la capa basal, que está pegadita al miometrio, que es importante porque la capa basal es la que regenera al endometrio luego de la menstruación. Y está la capa más superficial, que es la capa funcional, que es la que contiene las glándulas uterinas per se y el epitelio de superficie. ¿Okay? Capa basal, capa funcional. Entonces, al igual que con el ovario, con el endometrio, cíclicamente hay cambios comandados por hormonas. En este caso, estrógeno y la progesterona. Esas hormonas hacen que el endometrio cambie cíclicamente, así como cambia tu ovario también. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre la menopausia, esta estimulación hormonal cesa y entonces los tejidos se hacen chiquititos, se ponen atróficos, por así decirlo. Entonces, en el endometrio, los cambios se van a llamar el ciclo menstrual. Realmente en el ovario se llama ciclo ovárico, pero yo lo uso indistintamente porque realmente ellos están bien interrelacionados. ¿Okay? Ese ciclo menstrual del endometrio ocurre gracias a las hormonas que está secretando el ovario. Es lo que tienes aquí, ¿no? Ves que con la ovulación tienes un endometrio en una fase y con la fase lútea tienes un endometrio en otra fase. Vamos a tratar de explayar qué ocurre cuando eso está pasando. Bien. De forma sistemática y promediada, un ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días. Aproximadamente 28 días. Claro, ¿no? La cosa varía cuando son mujeres que son irregulares, cuando hay estimulación hormonal un poco anormal, es variable. Pero en promedio, perdón, son 28 días. Déjame cerrar la ventana que hace demasiado ruido. Voy a concentrarme en este taladro. Perfecto. ¿Okay? Entonces tienes un ciclo menstrual que dura aproximadamente unos 28 días. Consideramos el día 1, que comienza con el primer día de la menstruación. O sea, aquí, día 1. O sea, en ese día es cuando tú percibes, en el caso de las mujeres, el primer sangrado. Ese sangrado no es solamente sangre, es parte del endometrio que se destruyó porque no hubo el embarazo. ¿Por qué? Porque no hubo el aporte hormonal necesario para mantener esa maquinaria. ¿Okay? Entonces, la sangre menstrual es sangre y pedazos de endometrio. ¿Okay? Me decía un profesor mío que la menstruación es un ataque del útero porque el útero se frustró. O sea, todo lo que yo le he hablado en esta hora y media, cuando no hay embarazo, todo se destruye. ¿Okay? Y el precio a pagar por eso es la menstruación, así de forma mitológica, por eso es que ocurren los cólicos, porque se cabrea el útero contigo, pues por no haber quedado embarazada. Bueno, nosotros vamos a comenzar hablando del ciclo menstrual aquí.
cuando ocurre el primer sangrado. Entonces, ese sangrado, de forma promedio, dura más o menos hasta el cuarto día. ¿Okay? Después de ese cuarto día, hay estimulación hormonal y aparece la fase proliferativa del endometrio. ¿Okay? Más o menos hasta aquí, hasta el 10º día en promedio. Y luego viene la fase secretora. ¿Okay? La fase secretora es desde la ovulación, o sea, del día 14 hasta el día 28. ¿Okay? Si no hubo embarazo, o sea, no hubo fecundación, todo esto se cae y vuelve el ciclo y comienza. Bien. Si quieres correlacionar el endometrio con el ovario, esta imagen es muy útil. Por ejemplo, cuando tienes foliculitos no estimulados, o sea, folículos primordiales o primarios como dice aquí, probablemente tú estés en una fase de menstrual, ¿ok? En tu endometrio. Cuando entonces comienza la estimulación hormonal y el endometrio comienza a proliferar, también en el ovario hay cambios. Ves que en esa fase los folículos comienzan a crecer, ¿ok? Entonces ves que eso ocurre gracias al estrógeno. Ves que hasta este punto no hay progesterona. Cuando el estrógeno alcanza su máximo, aquí en azulito, entonces el ovocito, o el folículo, perdón, tiene su máximo desarrollo. Y cuando llega a un pico máximo, entonces ocurre la ovulación, o sea, ¡puf!, el estigma, y se libera el ovocito secundario. Ves que eso coincide con el día 14, la aparición de la fase secretora. En la fase secretora, el endometrio tiene una serie de cambios que están destinados a poder entonces ser una casita ideal para que se implante el óvulo fecundado. Recuerda que luego de la ovulación, la granulosa y la teca se convierten en el cuerpo lúteo que secreta progesterona. Entonces, esa progesterona hace que el endometrio entre en fase secretora. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves cuerpo lúteo, eso debe coincidir con la fase secretora del endometrio. De hecho, eso todo se correlaciona, por cierto. Bien, la aplicación médica de esto, ¿no? Antes de hablar un poquito de las fases endometriales per se. Bien, la endometriosis, que es una palabra que probablemente usted ha escuchado antes. Bien, de forma resumida, la endometriosis es la aparición de glándulas endometriales fuera del endometrio. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchas teorías. Les exhorto que las busquen. El libro habla ciertas de ellas. Teorías, por ejemplo, de que hay reflujo menstrual, o sea que la menstruación sale por la trompa de falopio y parte del endometrio se implanta en otros sitios. Es una teoría, ¿ok? Tiene sentido, pero claro, ¿no? Aplica para ciertas mujeres, para otras no. Entonces, que son teorías. Repito, si supiéramos cómo funciona esto, no existiría hoy en día la endometriosis. Bien, ¿qué ocurre? Al igual que el endometrio cíclico, ¿ok? Cuando ocurre la menstruación, ese endometrio se inflama, ¿ok? Y eso provoca parte de los síntomas que son más marcados en ciertas mujeres que en otras. Bueno, este tejido endometrial ectópico también sufre los cambios cíclicos del endometrio normal. Entonces, cuando él hace fase menstrual, en esos sitios, eso se inflama. Por ejemplo, en el ovario, eso se inflama, eso sangra y eso genera síntomas. Eso genera los famosos cólicos que, dependiendo de la gravedad de la endometriosis, van a ser más dramáticos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto que tienes acá es un colon clásico, epitelio cilíndrico simple con caliciformes. Aquí no se ven las microbiosidades. Y estas glándulas que ves acá abajo son glándulas de endometriosis. ¿Ok? La endometriosis colónica está bien descrita. Eso se ve bastante acá en el complejo, por cierto. Yo tengo endometriosis en en colon, he tenido endometriosis en vejiga, obviamente en ovario, hasta más no poder. Es bastante común, ¿ok? ¿Por qué ocurre? Repito, hay teorías, ¿ok? Me imagino que si les interesa, los exhorto a que lo busquen por su lado. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque estas glándulas que están fuera de la mucosa del colon pueden confundir con un adenocarcinoma invasor, que tiene glándulas en un sitio que no es. Entonces, para diagnosticarlos, la morfología de la glándula endometrial es distinta a la morfología de la glándula colónica y también esto tiene su respectiva clínica. Los tumores hacen masas, ambos sangran por ciento. Por eso es que para diagnosticar esto
tienes que estudiar bastante. O sea, esto no es de que, sí, una endometriosis. No, señor, tienes que saber bastante. Tienes mucha duda, también puedes usar inmuno. ¿Okay? El perfil de inmuno de esto es muy distinto al del colon. Esto es un perfil tipo ginecológico, esto es un perfil colónico. ¿Ok? Entonces, como eso se inflama, si no se trata a tiempo, puede hacer mucha inflamación, reparación, cíclicamente todos los meses. Por eso es que la endometriosis se asocia, fuera del dolor, con el tiempo también a infertilidad. Sobre todo si hay endometriosis en las trompas. En un evento homólogo a lo que ocurre con las ITS, ¿no? Que hay mucha inflamación, reparación, y eso hace que todo eso tiene adherencia fibrosa, se cicatrice, y eso hace que la paciente con el tiempo tenga dificultad o no pueda quedar embarazada. Esto me tocó recientemente en Punta Pacífica. O sea, me quedó pretty la foto. Es bonita. Una foto con el celular, por cierto. Esto que está aquí es un útero. Esto es un corte coronal de la cara posterior. Entonces ves aquí la cavidad uterina. ¿Okay? Y acá abajo la cavidad, el canal endocervical, perdón. En el miometrio ves los famosos fibromas. No, los famosos leiomiomas. Como están dentro del miometrio, son los leiomiomas intramurales. ¿Ok? Entonces ves aquí los ovarios como están aumentados de tamaño. Y ves que están como llenos, o sea, ves que no son lisitos, ves que son irregulares. Bueno, esos ovarios están llenos de adherencia fibrosa. Eso es clásico de los quistes endometriósicos. ¿Qué ocurre? Porque hay endometriosis en los ovarios. Entonces, cuando tú ves ese ovario, tú ves esto acá. No siempre ves glándulas endometriales per se. Lo que ves son macrófagos llenos de hemosiderina. Cuando tú ves esto y tú ves evidencia de macrófagos con hemosiderina, eso es suficiente hallazgo morfológico para decir que esto es un quiste endometriósico. Así se llama en patología. El ginecólogo le llama eso endometrioma o quiste de chocolate. ¿Y por qué? Porque cuando tú cortas esto, sale como si fuera un pudín de chocolate, un material espeso, bien chocolate, se llama quiste de chocolate, y eso no es más que hemorragia que se acumula con ciclos eternos de menstruación, estimulación hormonal, etc. Además está decirle que estos ovarios no sirven, ¿ok? Aquí no son aptos para un embarazo, por eso es que no queda de otra que operar a la paciente, porque eso es muy sintomático. Estos bichos pueden crecer, se pegan, se adhieren y empeora los síntomas. Vamos a ver, hay un chat. Dice, ¿cómo diagnostican la endometriosis, profe? Bueno, primero que todo tiene que haber un contexto clínico. O sea, una paciente que cada ciclo menstrual le da unos dolores que chuleta, no aguanta. Bien, eso se puede tratar con métodos hormonales, con anticonceptivos. ¿Ok? Esto se ha tratado bien, no pasa nada, se manejan los síntomas. Si la paciente no mejora con el tratamiento médico, entonces hay que comenzar a explorarla. Se hacen estudios de imágenes y entonces se puede sospechar porque los implantes endometriósicos hasta cierto punto se pueden ver por los estudios de imagen, hasta cierto punto. Entonces el ginecólogo hace un procedimiento que se llama laparoscopía diagnóstica, y es que le mete por la cavidad abdominal los trócares, usted verá eso con los rotes de ginecología, también cirugía general, y entonces él toma biopsias de los sospechosos implantes endometriósicos, perdón, los implantes de endometriosis, y él me lo manda a mí al patólogo, y entonces yo como patólogo lo analizo y teóricamente debo ver esto, ¿no? Glándulas endometriales en otro sitio. Bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Okay? Esto ocurre por el pico hormonal. ¿Okay? Definitivamente no puedo deshacer de todas las glándulas endometriales porque, Dios mío, puede haber hasta en mi cerebro, hasta he escrito eso. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque el ovario está secretando hormonas. Entonces la solución es evitar que ese ovario siga secretando hormonas. ¿Cómo lo logras? Con anticonceptivos y si ya la fertilidad no es necesaria en una paciente ya mayor, toca sacar los ovarios, que de hecho ya no sirven para nada. ¿Okay? Entonces eso resuelve el problema. Entonces, para que sepan, ¿no? Cuando tú ves esto, macrófagos llenos de hemosiderina, eso es suficiente evidencia para el diagnóstico de un quiste endometriósico. Dice, ¿qué debería hacer para hacer endometriosis? Bueno, tienes que ir con tu ginecólogo, ¿ok? Que él te estudie. O sea, tú puedes sospecharla, pero realmente la sospecha clínica no es suficiente. Hay que hacer otros tipos de exámenes
que por eso que existe de que la cinta amarilla de la endometriosis, o sea, eso es relativamente común. Tú no debes hacer nada, tú debes ir con tu ginecólogo y él te debe hacer tus exámenes de seguimiento. Pero claro, tienes que ir, ¿no? Si no vas no te van a poder tratar. O sea, que eso no es tan fácil como así, no, tienes que ir a vértelo. O sea, si fuera tan sencillo, eso no existiera, ¿me explico? No es que se te va a quitar eso tomando Dorival forever, claro que no. Bien. Tú te vas de vejez, él te da anticonceptivos, te da un periodo de chance, puede que mejores, puede que no, dependiendo de eso se sigue trabajando. Pero no es que lo vas a resolver en tu casa tomando medicamentos de over the counter. No, ojalá fuera tan fácil. Si fuera tan fácil, no existiría la liga de las endoguerreras, etcétera, porque eso es también a veces es muy discapacitante, eso sí es cierto también. Pero claro, yo soy hombre, yo no puedo opinar mucho de esto porque nunca lo he sufrido, nunca me da un cólico y por eso no quiero que me dé. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de la fase proliferativa, ¿ok? Le llaman también fase folicular o fase estrogénica porque coincide con la fase folicular del ovario con el respectivo pico de estrógeno. Ok, durante esa fase proliferativa, en el endometrio tú ves glándulas tubulares que comienzan a proliferar. Entonces, el hallazgo en estas glándulas es esto, mitosis, ¿ok? Cuando tú ves mitosis en una glándula endometrial tubular, quiere decir que eso está proliferando y entonces tú estás en la fase proliferativa. Tú puedes mitosis tanto dentro de la glándula como en el estroma que la rodea. Y la otra cosa que tú también ves es que no tiene que haber secreción en la glandulita, ¿ok? Dentro de la glándula, secreción dentro del lumen. Como es fase proliferativa, ese endometrio va a crecer, ¿ok? Desde la menstruación hasta llegar casi a los 3 milímetros. Entonces aquí no, glándulas tubulares bien separaditas y si bajáramos, viéramos que tienen mitosis, ¿ok? Eso es clásico de la fase proliferativa que coincide con la estimulación hormonal, sobre todo del estrógeno. La siguiente fase es la fase secretora. Coincide con la progesterona y con la formación del cuerpo lúteo. De hecho, cuando tú ves fase secretora, quiere decir que la paciente ovuló. Durante la fase secretora, tú ves que las glándulas crecen de tamaño y dentro de su luz hay secreción. La glándula tiene como una forma, como unos dientes de sierra. Eso le llaman glándulas de morfología aserrada. Durante esta fase, el endometrio se pone mucho más grueso, hasta 5 milímetros, y comienza a acumular mucha secreción. Esa secreción tiene bastante glucógeno y la función de ella es eventualmente recibir a el óvulo fecundado. Se ve que la morfología es totalmente distinta. Tú ves aquí las glándulas estas aserradas, como no fueran unos dientes de sierra, son glándulas más grandes, tienen secreción intraluminal y la otra cosa que tú ves son vacuolas, ¿ok? Vacuolas llenas de glucógeno. Bien. Si no ocurre el embarazo, toda esta maquinaria se cae, ¿ok? Porque no hay estimulación de la progesterona y todo se disgrega. Y eso ocurre porque el ovocito no fue fertilizado y entonces el cuerpo lúteo deja de producir hormona. Esto causa una disminución dramática del estrógeno y la progesterona. ¿Qué ocurre? Las arterias espiraladas se contraen. Cuando se contraen, llega menos sangre al endometrio, ¿ok? Cuando eso ocurre, el endometrio comienza a sufrir hipoxia, ¿ok? Se muere y por eso es que se destruye, se desbarata. También comienzan a aparecer las prostaglandinas. Las prostaglandinas favorecen la vasoconstricción de esas arterias espiraladas. ¿Qué ocurre? Esas células endometriales hipóxicas se inflaman, atraen leucocitos. Los leucocitos tienen enzimas que degradan también la matriz y todo eso se destruye. Todo ese endometrio que se construyó se destruye si no hay embarazo. ¿Qué ocurre? El endometrio basal sobrevive para que cuando ocurra la siguiente fase, todo esto vuelva a ocurrir, ¿ok? Todo esto vuelve a ocurrir de forma cíclica y sistematizada. Bien. Un segundo que esta clase es larga. El otro elemento que estudiamos aquí en la parte de los órganos ginecológicos es el cervix. Desde el punto de vista histológico, el cervix es muy distinto al resto de las estructuras.
Una cosa fundamental del cervix es que el cervix no cambia bajo la influencia hormonal. El cervix siempre sigue igualito. En el cervix nosotros vemos dos tipos de epitelio. Este epitelio que está acá del exocervix, epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante, y el epitelio del endocervix, que es el epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Esos epitelios llegan a un punto que se unen, ¿ok? Esa unión que está aquí se le llama la zona de transformación o también se le llama la zona de metaplasia escamosa. ¿Por qué es importante esa zona? Porque es en esa zona que cuando te hacen un PAP, de aquí tienen que raspar, porque las células de esa zona de transformación son las que presentan la primera evidencia morfológica de cambios citopáticos relacionados a la infección por el virus del papiloma humano. No acá, ni acá abajo, en la zona de transformación y mucho menos en la vagina. ¿Okay? Por eso es que para tomar un PAP tienes que saber anatomía. Entonces, hablando del PAP, que es una cosa que me puede tomar a mí hablar mucho tiempo, pero lamentablemente tengo que resumirlo. El Papa Nicolau se inventó más o menos como el año 1960 y tanto, hace más de 50 años. Y hoy en día sigue siendo el mejor y más eficiente método de tamizaje para prevenir el cáncer. ¿Okay? En este caso, el cáncer cervicuterino. Bien, realmente no es posible, desde el punto de vista estricto, evitar la transmisión por el virus del papiloma humano. Es un virus que se ha adaptado para ser súper transmisible. Por ejemplo, ustedes pueden tener ¿cuánto? 20, 21 años. Ponte que tú tuviste una pareja estable a los 16. ¿Okay? A pesar de que eres joven, tú sabes que los tiempos cambian, ¿no? Y ni tanto. Bueno, la cosa es que tú pudiste haber contraído el virus en ese entonces y tu virus sigue contigo. Y cuando tienes otra pareja estable dentro de 5 años, se lo transmites. O sea, eso no quiere decir que tú eres infiel o que eres de malas prácticas. Eso quiere decir que el virus se ha adaptado lo suficiente para poder ser altamente transmisible. Por eso es que te digo, ¿no? La meta no es evitar la transmisión. La meta es disminuir la transmisión, pero es hasta cierto punto inevitable. La meta es poder tamizar las lesiones premalignas que ocasiona este VPH. ¿Okay? Eso es perfectamente detectable a través de estos métodos de PAP. Entonces, estas son células escamosas clásicas exfoliadas, bucocitoplasma y núcleo redondito central hasta picnótico. Estos acá abajo son cambios debido a el virus del papiloma humano. Ves que la célula, el núcleo está hipercromático, la membrana es un poco irregular y aparece este característico halo perinuclear. Esos son cambios morfológicos para que demuestran la evidencia morfológica de que hubo infección por atipia viral. Perdón, infección viral. Esto es atipia viral, ¿ok? Eso es lo que se ve en el PAP. Cuando ocurre esto, a la paciente se toma una decisión. Se le da seguimiento o se toman otras muestras. Lo importante es evitar que esto progrese a un cáncer. Claro, VPH no es igual a cáncer. Recuerda que hay cepas no de bajo riesgo y cepas de alto riesgo. ¿Cuál te pegan a ti o cuál tú infectas? Ruleta rusa. Lo importante es detectarlo a tiempo. Por eso es que el PAP es anual. A pesar de que tú tengas hoy en día un PAP negativo, el próximo año debes repetírtelo. Y así te vas, si tienen curiosidad hasta cuándo, búsquense las guías nacionales de cáncer cervicuterino. No me acuerdo cómo se llaman ahorita. Eso sí, búscalo en internet, eso sale. Bien. Importante es que el VPH puede afectar tanto células escamosas y producir carcinomas escamosos y también puede afectar a las células cilíndricas del endocervix y se relaciona con los adenocarcinomas endocervicales. Bien, tamizaje es la lección aquí. El tamizaje es hiper recontra archi eficiente para detectar esto. Desventajas. Solamente se puede hacer hasta el día de mujeres. En hombres, el tamizaje no es tan eficiente así. ¿Okay? Entonces, los hombres son transmisores y no se dan cuenta, porque tú puedes ser portador del virus y no tienes ningún tipo de lesión macroscópica. O sea, estás totalmente asintomático. Entonces, hoy en día, la única estrategia que sirve, no es la única estrategia que sirve, la más eficiente es esto, ¿no? El PAP
con la detección morfológica, sea por el citólogo o por el patólogo. También existe hoy en día la genotipificación, sirve, pero tiene su sensibilidad y especificidad disminuida o limitada. Entonces, realmente el PAP sigue siendo la herramienta de primera línea aquí. Hay un chat. Dice, ¿los cambios metaplásicos del cervix están siempre asociados al VPH? No, ¿ok? En el cervix tú tienes un ambiente hostil normalmente. En el cervix el pH es ácido porque en esa cavidad vaginal hay muchas bacterias, ¿ok? Ese es un sitio que basalmente siempre está inflamado. Entonces hay muchos cambios también desde que tú naces hasta los cambios de la pubertad. Entonces, en esta zona de transformación, siempre va a haber células metaplásicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el epitelio escamoso es resistente a este ambiente hostil, pero el epitelio no cervical no. De hecho, cuando tú naces, tienes parte de tu endocervix expuesto. Ese endocervix expuesto no resiste el pH de la vagina, un pH ácido, por cierto. Entonces, ese endocervix, en respuesta a ese pH, comienza a metaplasiarse, por así decirlo, y se transforma en una zona de metaplasia escamosa. Eso es perfectamente fisiológico y no tiene nada que ver con el virus del papiloma humano. De hecho, cuando tú raspas aquí, tú tienes que sacar células metaplásicas, ¿ok? Si tú no sacas células metaplásicas, quiere decir que el PAP no lo tomaron aquí y eso es argumento suficiente para decir que el PAP es inadecuado para interpretación citológica. Tiene que repetirlo, o sea, no sirve. De nada me sirve que tomes un PAP por acá arriba, por acá abajo, no, tiene que ser aquí. Y el punto de vista citológico, la única forma que sepa que es aquí es por la evidencia de que tú ves células metaplásicas. No tiene nada que ver con VPH, por cierto. No tiene nada que ver. Es una muy buena pregunta, por cierto. Parece que el tema te interesa. A mí también es muy interesante, por cierto. Bien. La vagina, desde el punto de vista histológico, usted sabe que es epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. Bastante parecido al del exocervix, bastante parecido al del esófago, cavidad oral. Es igualito. Tú me pones esto aquí y me dices qué es. Está duro, enséñame más, ¿ok? Entonces, interesante es que este epitelio escamoso, tú ves que tiene como estos espacios blancos, ¿ok? Quizás eso es un hallazgo morfológico que te ayuda a distinguirlo, pero les adelanto que eso también ocurre en otras partes. Un segundo, que estoy cansándome ya. Bien, estos espacios blancos son glucógeno, ¿ok? La vagina acumula mucho glucógeno, porque con el tiempo la capa superficial se va esfacelando o descamando. Recordemos que en la cavidad vaginal hay muchas bacterias, sobre todo lactobacilos, que ellos viven ahí y te protegen de potenciales agresores. ¿Qué ocurre? Cuando esos lactobacilos les llega el glucógeno que se produce en la célula escamosa, ellos lo metabolizan y lo convierten en ácido láctico. ¿Okay? Eso es lo que hace que el pH basal de la vagina sea ácido. ¿Okay? Y gracias a ese pH ácido, tú estás protegida versus la siempre potencial amenaza de potenciales patógenos. ¿Okay? Por eso es que siempre no se recomienda. Voy a cambiar. Por eso es que no se recomienda el uso de las duchas vaginales. ¿Por qué? Porque las duchas vaginales alteran este pH. Y entonces, cuando alteras el pH, las bacterias que no son de ahí hacen fiesta y vienen entonces estas vaginosis bacterianas. ¿Qué te quiero decir yo? Tu cuerpo está perfectamente adaptado para defenderse. ¿Okay? Son mecanismos naturales y, ¿por qué no decirlo? Súper eficientes, ¿no? Gracias a tu lactobacilos y a tu glucógeno, para que tú veas lo inteligente que es tu cuerpo. Bien, por fuera de la vagina, nomás para resumirles, encontramos los órganos externos, ¿no? Están los labios menores, que es piel, pero sin pelos, eso es importante. Tienes glándulas sebáceas. Están los mayores, que así son piel, con pelos, obviamente, homólogos del escroto. Y está el clítoris, que desde el punto de vista histológico es similar al pene, ¿ok? Tiene tejidos eréctiles llenos de canales venosos, ¿no? Canales vasculares, mejor dicho, que son igualitos a los cuerpos cavernosos. De hecho, desde el punto de vista embriológico, en un momento,
el clítoris es homólogo del pene. Eso es cierto, ¿ok? Bien, entonces vamos a tomarnos otros 2 minutos y después hablamos un poquito de la mama que, porque descanso un poquito, porque si no me comienzo a enredar la lengua. En un segundo y ya seguimos. Y ahora sí, pues finalmente vamos entonces al desenlace de este curso y hablar de el último tema, que es la histología de la mama. Quedará por fuera el ojo y el oído. Pero igual yo les digo a ustedes que usted da un curso de histología 2, así que realmente deberían ver ese tema ya y también deberían complementar muchas de las cosas que yo les he dicho
porque realmente la histología que les doy es relativamente básica. O sea, yo puedo agarrar y hablar, esta clase de ahorita la puedo dividir como en 3 clases, con algo más de detalles y muchas más aplicaciones médicas. Entonces, yo siento que eso es lo que se da cuando ustedes ven su curso de histología 2. Ven en la histología aplicada, ¿ok? Digo yo. Bien. La glándula mamaria tiene una conformación bastante similar a lo que estudiamos cuando veíamos las glándulas exocrinas. Por ejemplo, las glándulas salivares. Como si fuera un arbolito. Un sistema de ductos que se ramifican y que terminan en las unidades secretoras. En este caso, desde el punto de vista morfológico, son unidades tubuloalveolares que cuando se da el embarazo, su función es producir pues la leche, ¿no? Parecido a las otras glándulas, hay su capsulita, ¿ok? De tejido conectivo que separa los lóbulos, pero peculiar es que aquí va a haber mucho tejido adiposo, ¿ok? Eso es perfectamente normal. Entonces, esos septos dividen a la mama en varios lóbulos, ¿ok? Y cada lóbulo tiene su ramita principal, ¿no? Que es esta que está aquí, que se llama el ducto lactífero, que eventualmente llega y conecta hacia el pezón, con respecto al contexto anatómico. Bien, si tú agarras un niño de 5 años y una niña de 5 años, sus mamas, su pecho, son igualitos, ¿ok? Además, si los agarras y le tapas la cabeza y el ombligo, así, le pones el tórax y el abdomen, son idénticos, ¿ok? Eso es bien curioso. Son igualitos. Luego de la pubertad, las mujeres reciben una estimulación de estrógeno bien importante. Esa estimulación hace que la mama se acumule de grasa, por eso es que aumentan de tamaño, y también hacen que el sistema ductal se alargue y se ramifique más. Cuando no hay embarazo, en cada lóbulo tú vas a identificar esto, ¿no? Lo que le llamamos la TDLU, la Terminal Duct Lobular Unit, la unidad lobular ductal terminal, que tiene muchos ductos ramificados. Esos ductos ramificados se abren acá hacia el seno lactífero, que son ductitos de epitelio cúbico estratificado, y también tú encuentras aquí muchas células mioepiteliales que se contraen para teóricamente eyectar el contenido de la unidad, que pues es la leche. Bien. Del punto de vista anatómico, tú encuentras estos lobulitos, ¿no? Que son ductitos. Ductitos que están constituidos de un epitelio cúbico que puede tener ciertos grados de estratificación. Eso es perfectamente normal, pero lo importante es que tú aquí encuentras estas células que tienen este citoplasma claro o ese halo claro perinuclear. Esas son las células mioepiteliales. Entonces, esas unidades, esos ductitos, están en un estroma fibroso. ¿Okay? Esas glandulitas eventualmente conectan hacia ductos más largos, más ramificados, que finalmente conectan con este seno lactífero hasta abrirse hasta el pezón. Glandulitas tubulocinares con sus respectivas células mioepiteliales. ¿Okay? Quizás esto es lo más importante que yo le voy a aportar en esta clase de hoy. Bien. Antes de la pubertad, estos ductitos tienen su cantidad moderada de músculo liso. ¿Okay? Estos ductitos, como les dije, se abren con el tiempo hacia el pezón. Lamentablemente en esta foto no se ve, pero el pezón está recubierto de piel. Ustedes saben muy bien que el pezón, la areola, que es la piel que recubre el pezón, tanto en hombres como mujeres, es más oscura o está más pigmentada que la piel del resto que lo recubre. Eso ocurre porque es una piel con gran cantidad de melanina. Bien, ¿por qué ocurre eso? Me hago la pregunta yo también. No sé, habría que buscarlo, es que no me pregunten eso. Esa piel va a tener bastantes glándulas sebáceas y bastantes nervios. Importante es que aquí hay bastante músculo liso, que eso es lo que hace que el pezón sufra, o no sufra, ¿no? Pueda ser un tejido eréctil. Bien. Cuando existe el embarazo, hay una estimulación hormonal bien importante, gracias al estrógeno, la progesterona y otras hormonas que vienen con el embarazo propias, que son la prolactina y el lactógeno placentario. Toda esa bomba hormonal hace que las mamas cambien, hace que aumenten de tamaño porque las glandulitas proliferan, crecen, aumentan en número y comienzan a secretar mayor cantidad de leche. ¿Okay?
sobre todo más hacia el final del embarazo. Entonces, tú ves muchas glándulas durante el embarazo con mucho epitelio cúbico que puede estar con ciertos grados de estratificación, pero siempre con sus respectivas células mioepiteliales. Durante el embarazo, esta estimulación hormonal es tanta que tú en la mama, en vez de tener mucho tejido conectivo y poca glándula, tienes mucha glándula y poco tejido conectivo. O sea, eso se explica bastante bien desde el punto de vista funcional. Más tarde en el embarazo, tú ves que esto también se llena de linfocitos y de células plasmáticas. Esas plasmáticas van a secretar anticuerpos que eventualmente se van a mezclar con la leche y eso ayuda a aportar a la inmunidad del eventual bebé. ¿Okay? Entonces, tú ves que ya al final del embarazo, todos estos ductos están dilatados y llenos de secreción. Se llama el calostro, ¿no? Calostro es como la leche original. Ese calostro tiene bucoproteínas, bucoleucocitos, bucoanticuerpos y de hecho, cuando tú ves pediatría, es el mejor alimento para el bebé. ¿Okay? No hay forma todavía de reproducirlo de forma artificial. Entonces, eso es lo que le aporta toda la inmunidad al bebé, todos sus nutrientes. Es el mejor alimento. El ducto está dilatado y ves cómo proliferan todos estos ductitos acá, llenos de luz, de secreción en su luz, perdón. Entonces, los otros se lo revisan porque realmente no hay mucho que hablar de esto. Esto sí me interesa, ¿no? El cáncer de mama, peso por peso, es el cáncer más común que existe. Y eso es lamentable porque es un cáncer que se porta mal, porque hace bastante metástasis y entonces los tratamientos tienen que ser más agresivos y el pronóstico es un poco más reservado. En un gran porcentaje, ese cáncer se deriva de las células ductales. Por eso es que se llama carcinoma ductal. Puede haber in situ, pero el más común es el que rompe la membrana basal e infiltra. O sea, el más común es el carcinoma ductal infiltrante. Lo ves aquí, ¿no? Ves celulitas que hacen cordoncitos, otras individuales, y se van metiendo al estroma. ¿Qué ocurre? Estas células son anormales, no les gusta el estroma, y entonces el estroma se inflama, prolifera, y de aquí aparece bastante tejido fibroso. Bueno, la aparición de esa desmoplasia es lo que hace que la mama tenga una masa palpable. Por eso cuando yo escucho en octubre, ay, mes del cáncer de mama, de que el autoexamen, chuleta, una persona mayor de 50 años, una masa palpable, eso no es autoexamen ni es prevención. O sea, eso ya probablemente tienes un cáncer avanzado. Entonces, no es que el autoexamen esté mal, pero lo malo es que lo vendan como la panacea. Eso es incorrecto. Entonces, la mujer cree que por hacerse un autoexamen ya se salvó y eso no es verdad. Eso lo deberá hacer una persona idónea y también se complementa con la mamografía. Claro, no todas las masas son cánceres. Hay masas benignas como los fibroadenomas, los cambios fibroquísticos, etc. Bien, ¿cuál es el problema con el carcinoma ductal infiltrante? Que él se mete al estroma y se mete a los vasos y hace metástasis a hueso, a cerebro, a pulmón. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser agresivo, hacer la mastectomía, que de hecho tocó una privada recientemente, y también hay que mezclar ganglios axilares para evaluar si hay presencia o no de metástasis. ¿Por qué? Porque si hay metástasis, el tratamiento tiene que ser sistémico. Probablemente si el cáncer está in situ limitado, ya la mastectomía es curativa, ¿okay? Porque es un tumor benigno. Benigno está un poco mal dicho. Es un tumor que no ha invadido. Ese me gusta más, ¿okay? Entonces, es el más común, ¿no? Y yo sí quiero que entiendan que el tipo histológico más común es el carcinoma ductal infiltrante, lamentablemente. Listo, muchachos. Entonces, con eso yo cumplo con mi curso con ustedes. Ya no van a escuchar más en buen tiempo, probablemente más nunca en su vida. Listo, pues. Entonces, yo los dejo porque tengo que ir casi que corriendo para el hospital. No, mentira. Estoy funcionando, no puedo estar corriendo. Pero tengo que ir, ¿ok? Así que bueno, pues cuídense, fue un placer para mí, siempre lo es. Espero que hayan aprendido, aprovechado. Si no, bueno, no sé. Siempre tienen las clases en YouTube ahí disponibles para que la puedan revisar. Y bueno, otra cosa que se me pasaba. Ayer hablé con la profesora de laboratorio, me dijo que usted tiene examen el sábado, ¿ok? No sé a qué hora. Bueno, en vista de eso, ustedes me dirán, me chatean más tarde, les pregunto más tarde yo, podemos correr el taller para que sea de domingo para lunes, ¿ok? En vez de ser de sábado para domingo. Les pongo esa opción.
Lo que sí no quiero es que se extienda más porque ya no salimos del periodo lectivo. Repito, el taller está fácil, el taller no está diseñado para que usted agarre sus 15 puntos y los adquiera. Le dejo esta decisión a su criterio, ¿ok? Entonces, muchachos, repito, es un placer, tienen mi número, están a la orden, perdón, estoy a la orden para lo que pueda hacer dentro de mis capacidades. ¿Cuántas preguntas son? No sé todavía, pero son como 40. ¿Okay? Son como 40 preguntas y viene más que todo de los temas estos últimos que no vimos en los quizzes, como el de hoy, el de masculino, endocrino, viene más que todo de eso. ¿Cuántas preguntas son? Son por lo menos 40, por lo menos 40. ¿Okay? Son imágenes y es escoger la mejor respuesta. Bastante manejable, creo yo. Ok, entonces los dejo para que hagan sus actividades y bueno, si tienen una pregunta o algo, por favor me chatean y chao, cuídense.